Mis estimados, tengo un problema. Me he olvidado el cargador en la oficina. Vamos a ver hasta dónde aguanta la batería del ¿qué se llama? De la laptop. Voy a hacer algo por acá.
¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, la escuchamos. Ya, un ratito, por favor, ya. Sino que el cargador de mi laptop se ha quedado en la oficina y va a morir en cualquier momento mi laptop. Entonces le he pasado acá mi celular. ¿Me confirman cómo se está visualizando, por favor? Te pido la disculpa de caso, no, con respecto a este tema. ¿Logran ver la pantalla o se ve demasiado pequeña? Por favor, ¿me confirman? Se ve muy pequeño, ingeniero.
Ahí está. Ok, ahora sí. Ya. Ok, muchachos. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Sí, se lo escucha. Ya, muchas gracias, muchachos. Lo bueno es que la tecnología es amigable. Así que voy a apagar con lo poco que me queda de mi laptop. Ya, pues no va a morir. Bueno, de todas las disculpas de caso, logré configurar ahorita mi celular para poder, igual ya todas las clases siempre las tengo preparadas y las tengo en formato PDF y PowerPoint. Ya. Entonces, básicamente lo que vamos a ver el día de hoy es con respecto a la planificación, ¿no? Ya de la parte de rehabilitación, entrando un poco ya a lo que es el tema de cierre de presa de relaves y básicamente ya también los procesos de conformación que competen ya a un componente minero, el cual ya está en proceso, pues obviamente de finalización, y esta finalización pues obviamente obedece ya a toda una estructura de cierre para poder pues entregar este componente hacia el medio ambiente, que se integre hacia el medio ambiente, ¿no? El objetivo de ello básicamente es alinear todo nuestro proceso de diseño ya a lo que es un plan de cierre de minas, ver y establecer algunas metodologías básicamente concernientes al tema de revegetación y estabilización de los taludes, ¿no? Es importante que nosotros podamos evaluar las condiciones del tipo de vegetación que se va a colocar, pues para ello se tiene que ya durante el proceso de operación establecer algunas zonas de, digamos, de cultivo o, digamos, de algunos que se llaman estos laboratorios en los cuales se puedan ir evaluando las características de la vegetación y las condiciones que se van a requerir para poder ubicarlas ya en su posición o replantarlas en la posición final en el depósito de relaves ya conformado y colocado, ¿no? Vamos a ver algunas evaluaciones que han sido exitosas en rehabilitación y por último vamos a ver el marco normativo. Como podemos ver, el proceso de cierre o de rehabilitación de una presa de relaves es bastante complejo, pues obviamente ya concierne a hacer actividades de poder conformar los taludes, la zona húmeda, poderla secar y también poderla cubrir. Esta es una de las actividades más complicadas y complejas debido a que, como en algún momento estuvimos viendo las características del relave, pues obviamente este material, por tener partículas bastante finas, estamos ya hablando a nivel de limos y arcillas, pues estas van a tener el contenido de humedad bastante alto y la pérdida de agua va a ser bastante lento, ¿no? Va a depender mucho de los equipos que se coloquen, básicamente el tema de filtros o el tema de colocación de algunos sistemas de bombeo, ¿no? Si bien es cierto, para poder sacar de la laguna, pues obviamente se tienen que instalar bombas, las cuales van a llegar a un momento que ya no van a poder sacar más que se llama probablemente lama, dependiendo si es que es una bomba ya de lodos, ¿no? En el caso de que no se tenga ello, pues obviamente la bomba se va a malograr, porque obviamente al ingresar material particulado va a malograr la estructura, ¿no?, de la bomba para que ésta pueda funcionar, ¿no? En algunos casos se colocan, se hacen algunas perforaciones, se colocan sistemas de pozos, ¿no? Una estructura tipo piezómetro, ¿no? Con bombas tipo lapicero para que puedan extraer el agua remanente, pero es bastante puntual, ¿no? No siempre se logran algunos el objetivo, ¿no? Como los objetivos que tenemos básicamente relacionados al cierre y la importancia de la planificación, no es garantizar la estabilidad física y química biológica de la presa. Obviamente ese es el objetivo del cierre y rehabilitación. Minimizar riesgos ambientales a largo plazo, restaurar áreas impactadas para su uso sostenible, ¿no? Entonces, el objetivo, pues obviamente que nuestro componente que ya tuvo un proceso de operación óptimo, que sirvió para la operación, para contener este material de residuo de manera responsable, y asimismo también evitar, ¿no?, de acuerdo ya al diseño que se haya realizado para que este componente contenga este material de relave que obviamente tiene elementos tóxicos que van a generar impactos ambientales bastante nocivos, ¿no? Y lo que se va a tener, pues en su momento ya poder cerrar el depósito y poder contener pues taludes que puedan ser amigables para la vida, básicamente para lo que es la vegetación,
y las zonas planas, pues obviamente ya que han tenido un proceso de secado parcial, porque sabemos que el núcleo va a demorar su tiempo en secarse, ¿no? Está conformado, ya tiene taludes, tiene taludes adecuados para evacuar las aguas, no permitir el emposamiento de estas, ¿no? Y es posible que pues, estas puedan tener otro fin, otro uso, ¿no? Tal vez como un herbario, como una zona de cultivo alternativo, ¿no? Tal vez de vegetación que no tenga raíces muy profundas, dependiendo mucho del objetivo en el cual se haya plasmado. Bueno, dentro del instrumento de gestión ambiental, llámese LEIA, ya se dan las nociones de cómo va a quedar este componente. Ya cuando se hace un plan de cierre, pues obviamente también dan las pautas ya reales en las cuales va a estar, y obviamente pues actualmente ya se requiere tener pues un proceso de economía circular, ¿no? En la cual pues obviamente ya el componente se vuelve un activo más que un pasivo, ¿no? Y pueda generar pues, tal vez algún beneficio económico, básicamente para las poblaciones que se van a hacer cargo de este componente. Si bien es cierto, las propiedades, ¿no? La propiedad nunca va a pasar pues a otro dueño, que en este caso no sea el titular minero, en el caso que lo haya obtenido por compra, porque obviamente va a ser el responsable final, ¿no? Durante todo el proceso, que es algo un poco, digamos, complejo en este momento y se está evaluando tal vez algunas condiciones debido a que cuando el operador minero se retira, pues obviamente ya no hay una titularidad del predio, sino más allá el posicionamiento de las personas o de las comunidades que estén aledañas tomen posesión de ello. Entonces hay un poco de vacío ahí en el sentido de que el titular, si bien es cierto, viene a ser el propietario, pero ya no es el que va a estar posicionado al respecto. Con respecto a la importancia que se tiene básicamente de una planificación integrada, ¿no? Integrar el cierre desde las etapas iniciales del diseño y operación, ¿no? Y como indicábamos ya desde el inicio de este curso, pues obviamente cuando uno realiza ya el diseño, la ubicación de la presa de relaves, el dique de contención, se tiene que plantear en qué lugar va a estar ubicado este dique, ¿no? En qué lugar va a estar este componente, va a ser ubicado y va a tener que ya estar proyectado para un proceso de cierre, ¿no? Porque al final sabemos que tiene una vida útil, probablemente 10, 15, 20, 30 años, no lo sé, lo que se haya planificado dentro del diseño original, y esto depende mucho de la producción que se haya proyectado, porque probablemente puede durar más o puede durar menos si es que la proyección no ha sido muy eficiente. Obviamente partimos pues de un diseño conceptual ya afinado por una ingeniería de factibilidad y ya definida para construcción con una ingeniería de detalle. Pues obviamente en algunos casos se modifican un poco la vida útil del depósito, teniendo en cuenta si es que hay algunos impactos que pueden ser positivos o negativos para lo que es la capacidad de almacenamiento, ¿no? No es muy amigable para mí el celular. Ya, ok, sí está bien. Algunos conceptos básicos de cierre que podemos ver, básicamente cierre físico, cierre químico. Uno de los aspectos que a veces no se toca mucho es el cierre social. Con respecto al cierre físico, básicamente para asegurar la estabilidad de la estructura de la presa mediante diseños adecuados de taludes y sistemas de drenaje, ¿no? Esto para asegurar básicamente que la estructura sea, digamos, sostenible y estable durante durante todo el periodo de operación que haya tenido y también posterior a ello. Entonces, para ello se tienen que hacer bastantes evaluaciones ya a nivel de cierre. Hablamos ya de poder evaluar, por ejemplo, en condiciones sísmicas para un periodo de retorno superior a los 475 años. En algunos casos llegan a 1500 años como periodo de retorno, ¿no? A algunos casos se tienen que echar los taludes, por eso es que ya dentro del diseño de la presa uno tiene que conceptualizar, tiene que conceptualizar y diseñar la presa ya con el talud final de cierre, porque es un poco complicado, creo que en su momento también lo precisamos, hacer cortes y rellenos del mismo depósito. Es un poco complicado porque obviamente, y en algunos casos estamos hablando de alturas de más de 100 metros, ¿no? Entonces, tiene que tener ya un proceso de cierre. Ahora, en algunos casos hay minas que han optado, por ejemplo, por el tipo de centerline en el cual el talud pues es un poco considerablemente parado. Obviamente debe tener algunas alternativas de cierre, probablemente en terraplenes o algún tipo de tecnología en el cual garanticen pues la estabilidad física
química, hidrológica y obviamente también en lo que corresponde a la parte social, ¿no? La parte química, pues obviamente los materiales a utilizar no deben ser generadores de aguas ácidas y además tienen que garantizar la calidad de agua, aire y suelo, ¿no? Con los elementos que se vayan a cerrar, pues obviamente hay que identificar canteras adecuadas que tengan, digamos, materiales neutros de preferencia, o en el caso de que se tengan que utilizar algunos geotextiles para poder encapsular estos materiales y permitan mitigar, disminuir la cantidad digamos, de metales pesados que puedan generarse durante el tiempo, ¿no? Del proceso de estabilización del cierre o post-cierre, que también se llama, ¿no? Y a lo cual al final se puede obtener, pues, condiciones de habitabilidad parecidas, similares, muy similares básicamente a la línea base que se tuvo desde el inicio, ¿no? Y como indicaba, la parte del cierre social es bastante importante porque obviamente durante este proceso se tuvieron muchas expectativas de empleo, ¿no? Cuando vino la mina, pues obviamente si la expectativa de empleo en su momento era la agricultura, la ganadería, a ingresar otra actividad no económicamente rentable, que obviamente es la minería y que es que genera mucho más ganancias que las otras actividades. Cuando la mina cuando la mina ya no esté, cuando la mina entre en proceso de cierre, obviamente esta generación de empleo que se tuvo en su momento nuevamente va a tener que regresar a la actividad inicial, y es por eso que se generan muchos conflictos sociales, en el sentido de que la gente ya se ha acostumbrado pues a tener ciertas condiciones, ¿no? de adquisición dentro de ello, ¿no? Y obviamente durante este proceso, creo que en su momento también lo vimos en la parte de cuando hablamos de comunidades, se tiene que ya educar a las poblaciones aledañas a poder retomar ya de manera un poco más tecnificada, un poco más regulada, las actividades económicas que básicamente están relacionadas en su mayoría de casos a la agricultura y a la ganadería, ¿no? Que tienen que ya generar pues ingresos similares a lo que la mina pues en su momento les brindaba, ¿no? Entonces ese tipo de cierre también se tiene que dar paulatinamente, teniendo que educar a la gente que ya durante el proceso, las cuales que son aledañas a la zona, tienen que ya ir viendo las opciones de poder tener estas actividades económicas, ¿no? Y obviamente dentro del cierre también concierne pues convertir algunas áreas en espacios que generan rentabilidad, ¿no? Y que puedan tener pues una restauración digamos, una restauración ecológica amigable, que puedan generar, no sé, tal vez algunos parques, alguna zona de recreación, algunos viveros, como les dije en su momento, que puedan generar algún tipo de rentabilidad económica. En algunos casos, no recuerdo si es en Estados Unidos o en ¿qué se llama? En Europa, donde un tajo ha sido convertido como un lugar de motocross, de autos, ¿no? Entonces, se puede generar ciertos tipos de deportes, obviamente, dependiendo de las características del tipo de la unidad minera, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Yanacocha, convirtieron un tajo en pozas. Hay opciones de poder utilizar los mismos tajos como depósitos de relave también, ¿no? Cierres de diferentes tipos, ¿no? En realidad el tajo es uno de los componentes más difíciles de cerrar porque obviamente involucran actividades un poco complicadas y complejas debido a las inclinaciones de los taludes, a la accesibilidad, al tipo de material que ha quedado, porque en su mayoría, si bien es cierto, en los tajos se hacen cut bench o estructuras, digamos, de retención de material que durante el proceso de minado va a ir conteniendo estas banquetas. Al proceso de cierre, pues esas banquetas van a estar llenas y va a ser un poco complejo ingresar a hacer las limpiezas correspondientes. Hay en algunos casos he visto que han colocado como material de cierre algunas mallas, algunos con shockrets, ¿no? Que si bien es cierto en el papel y en la generación de la ingeniería puede ser factible, pero hay que ver un poquito la realidad, la accesibilidad, la ubicación de estos equipos para poder llegar con los sistemas de bombeo a esas zonas. A veces se vuelven un poco complicados en la realidad, ¿no? Entonces tienen que tomar medidas o ingenierías que sean adecuadas para los tipos de componentes. Ahora un poquito nuevamente regresando a lo que es depósito de relaves. Los taludes son homogéneos, los taludes tienen inclinaciones en su mayoría superiores a 2.5 en 1, pues y obviamente van a poder tener, digamos, una mejor adaptabilidad a los procesos de revegetación.
rehabilitación, ¿no? Y mucho más a la colocación pues de elementos de protección, llámese geosintéticos o materiales drenantes o materiales de baja permeabilidad que ayuden a minimizar el ingreso de aguas hacia la zona, ¿ok? Me indican si me escuchan, por favor, ¿ya? Sí se escucha, ingeniero. Muchas gracias. Ahora sí no sé ni quién me está hablando porque estoy ya. Dentro de la rehabilitación también es importante la importancia que se tienen ellos por los beneficios ambientales, sociales, económicos que se tienen. Acá podemos ver una relavera aguas arriba, ¿no? No recuerdo el nombre de esta relavera, pero sí, como vemos cómo ha ido la integración ya de la vegetación sobre el coronamiento, sobre la parte superior, y asimismo también los taludes, ¿no? Como han ido integrándose ahí en sistemas de drenaje que han sido diseñados, y estos mismos ya están siendo las aguas que están discurriendo por este depósito, pues van yendo hacia una quebrada existente, y se entiende que cumple los límites máximos permisibles, los secas correspondientes que permiten que las aguas sean de calidad aceptable, ¿no? Sabemos que las aguas son clase de tipo 3, favorables para la agricultura y la ganadería, aunque si bien es cierto, muchas poblaciones aledañas quieren agua clase tipo 1 como solamente para beberlas, pero obviamente la naturaleza es sabia y tiene características para todos los seres vivos de la zona, ¿no? Entonces, las aguas tienen que tener su clasificación, y en su mayoría son aguas de clase tipo 3, ¿no? En algunos casos, por ejemplo en la zona de Puno, donde estaba viendo algunos trabajos, las aguas son ácidas por naturaleza, pero tienen un grado de acidez que admiten la vida dentro de ello. Entonces, más allá del pH que puedan tener, el tema de contenido metálico es fundamental, ¿no? Pueden ser aguas ácidas de ciertas características, pero las características metálicas que estas contienen, pues obviamente son bastante bajas y admiten pues la vida tanto para lo que es la parte la vegetal, y también hay diferentes tipos de animales que toman estas aguas, y obviamente su organismo está preparado para ello. No todos estamos preparados para ello, porque obviamente la naturaleza tiene características bastante importantes que van a permitir la vida de una u otra manera, ¿no? Dentro del proceso de rehabilitación siempre existen algunas etapas que se deben cumplir. En primer lugar es la planificación, ¿no? Para ello se tienen que tomar algunas estrategias, ¿no? Básicamente con el objetivo y el diseño ya del plan que se haya establecido para el cierre del depósito, ¿no? Establecer pues una base sólida, ¿no? Para el cierre eficiente y sostenible. Como les digo, esto tiene que estar ya dentro desde el diseño conceptual, cómo van a ser las características de cierre. Uno de los documentos importantes dentro de ley ya es el desarrollo del cierre conceptual, y en muchos documentos que he leído, que he tenido oportunidad de poder dar la lectura, y estamos hablando de documentos del 2010, 2015 más o menos, cuando se hablaba de cierre conceptual, pues es solamente hacer una sección, indicar para dónde van los taludes, la inclinación, colocar los revestimientos, acá va a haber plantitas, este va a ser el talud y nada más. Y una pequeña memoria descriptiva del tipo y características del material. Muy poco se habla de las canteras, muy poco se habla de las características y la vida útil de los geosintéticos en el caso de que estas se van a utilizar. No se habla mucho de la geoquímica de los materiales de baja permeabilidad o los materiales que van a encapsular, si en este caso es material de cantera. Entonces eso conlleva tener un poco de dificultades cuando ya se hace el plan del cierre de minas real, ¿no? Y aún más ya cuando se entra el proceso de ejecución, muchas de las canteras que en su momento fueron declaradas, ¿no? Supongamos con un pH neutro, pues obviamente en algunos casos estos pH son de diferentes características, dependiendo de la temporalidad en la cual se haya hecho pues los estudios o los análisis, ¿no? El segundo paso es la implementación, teniendo en cuenta que ya la ejecución de las obras civiles, básicamente para el tema de la estabilización, y asimismo la parte ya de drenaje, ¿no? Es donde acá entra a tallar que todos los materiales utilizados no sean generadores de aguas ácidas. En el caso de que estos lo sean, pues obviamente tienen que pasar un proceso de tratamiento. Y lo menos que quiere una operación minera, tener la responsabilidad de poder tener pues una planta de tratamiento que va a conllevar a tener pues un tratamiento, ¿no? Por muchos años, ¿no? Y obviamente pues, esto va a generar gastos, y esto va a tener que ser evaluado, ¿no? Hasta cuánto tiempo se va a tener esta planta. Entonces obviamente ya desde este proceso se tienen que tener todas las características que para cuando llegue la etapa de post-cierre, que es
como mínimo se pide 5 años y en algunos casos se está llegando mucho más porque obviamente no se encuentra la estabilización, la neutralización de los componentes y están obligando a tener plantas de tratamiento de aguas ácidas porque no se ha tenido pues el análisis detallado o la metodología de poder establecer al final que estos componentes, los cuales están siendo recubiertos para la presa de relaves, puedan generar pues aguas de características aceptables, ¿no? Del MPs aceptables y ICAs aceptables, ¿no? Y por último es el monitoreo, ¿no? Si logramos hacer que las actividades de cierre, tanto en planificación, implementación, obviamente que ya están los procesos de construcción, la única manera de poder evaluar que un cierre ha sido adecuado, ¿no? O una rehabilitación a nivel ya de integración hacia el medio ambiente es aceptable, obviamente pues estas tienen que ser autosostenibles en el sentido que tanto la calidad de aire, de agua, de suelo sean adecuadas para la vida y la única manera es que obviamente la vida crezca, ¿no? Uno de los preguntas, no sé si recuerdo fue acá en esta clase, era con respecto a las características del topsoil, que ya tenía 3 o 4 años y el topsoil no, digamos, no permitía la vida, ¿no? Entonces, justamente sugerí que un análisis de calidad de pH de este material y obviamente, pues, más que todo, muchas veces el topsoil cuando es apilado por mucho tiempo, por bastante tiempo, su característica, digamos, del topsoil en su mayoría son generadores de aguas ácidas. Entonces es un problema que se tiene con el topsoil que es apilado por mucho tiempo. Entonces tiene que pasar por un proceso, pues, tal vez un blending con cal o una manera de poder estabilizarlo de tal manera que naturalmente este topsoil nuevamente regrese a sus condiciones básicas. Teniendo en cuenta que siempre ese grado de acidez se va a mantener dentro del topsoil y evitar poder tener erosión de aguas o erosión de material hacia las partes bajas, ¿no? Entonces, es importante que se pueda tener este proceso de monitoreo para poder lograr la estabilización de la calidad de aire, de suelo y de agua, ¿no? Y obviamente, pues, esto va de la mano con las interacciones que puedan haber, ¿no? Se tiene que haber, pues, un flujo continuo entre el monitoreo, ¿no? Teniendo en cuenta que se tiene que dar una retroalimentación a la planificación y a la implementación, ¿no? Se tienen que optar por cuáles son los resultados esperados y luego de ellos, si es que no se tienen, pues tiene que haber una mejora del proceso de gestión de cierre. Pues obviamente si hay zonas en las cuales van a haber pequeños derrumbes, pues obviamente se tiene que evaluar, ¿no? En algunos casos son zonas puntuales, por ejemplo en Anacocha vi varias zonas bastante puntuales en las cuales, por ejemplo, aparecían afloramiento de aguas que no había habido durante el proceso de construcción. Pero obviamente pues el agua siempre va a buscar la salida, su flujo, las zonas importantes, ¿no? Ahí se tienen que instalar pues en algunos casos algunos drenes franceses, ubicar puntos de almacenamiento, acumulación, en el caso que es un cierre progresivo, instalar pues algunos tipos de captación y llevarlos a algunas pozas que trasladen a las plantas de tratamiento actuales, para luego pues evaluar las condiciones de qué manera se puede reducir o minimizar o neutralizar esa salida de agua. Entonces siempre va a ser un proceso continuo de adaptabilidad de los materiales y de las condiciones de los cierres que se realicen, ¿no? Hay que tener en cuenta que es importante tener un enfoque integral, ¿no? Básicamente la participación es importante entre las comunidades y los actores de todas las etapas, ¿no? Entonces, dentro de ello también es importante ver cuáles son los beneficios que se tienen que tener, tanto beneficio social, ¿no? Así como el beneficio también de todos nosotros que se hagan los cumplimientos normativos vigentes. ¿Para qué? Para que otras empresas tomen estas actividades como ejemplo y como modelo claves para poder implementar en otras unidades tecnologías, metodologías, experiencias que permitan tomar decisiones adecuadas para los cierres correspondientes, ¿no? Ok, viendo un poco ya este tema de la introducción, vamos a entrar un poco ya al diseño del plan de cierre de presa de relave, que es bastante, digamos, sencillo y también complejo a la vez. Sencillo en el sentido que solamente vamos a poder, digamos, conformar taludes que ya han sido prediseñados, preconformados, y los temas básicamente de secado del relave y conformación de la zona digamos, de embalsamiento. En esa zona, si bien es cierto, tiene que tener características que puedan vertir las aguas y orientarlas hacia algún punto de almacenamiento, punto de conducción. Es un poco complejo ver la metodología para poder cerrar, ¿no? Un poco en mi experiencia cuando estuve viendo ¿qué se llama? En Paratía, en Puno,
Esta relavera se llama Guaybillo, ya me acordé, Guaybillo. Fue un poquito complejo porque tuvimos que, un poco con la experiencia del consultor, poder evaluar las características del material de sostenimiento y asimismo de cobertura que teníamos. Ellos habían indicado colocar pues una geomalla, ¿no? Una geomalla biaxial de 100 kilonewtons y colocar relave encima. Entonces, un poco analizando, pues el relave es un material arenoso y con la geomalla no va a tener más impacto que se va a utilizar como si fuera esto es para cernir harina, ¿no? Como un colador, ¿no? Entonces, eso al menos fue mi perspectiva. Entonces solicitamos el cambio, no colocar relave, sino buscar canteras aceptables con material rocoso, de alta resistencia, que nos permita utilizar la estructura de la geomalla como una estructura digamos, de distribución de esfuerzos, ¿no? De tal manera que todo el material grueso que viene en la parte baja, pues sobre el material fino, que digamos, de acuerdo a la gradación que se tenga, pues obviamente vamos a tener una capa más uniforme y no va a permitir el hundimiento de los equipos. Y logramos ello. Básicamente, en algunos casos tuvimos que colocar en 1 metro, 1,5 metros, hasta 2 metros de material para poder estabilizar y poder ingresar con los equipos para poder cerrar el depósito hasta lograr, digamos, la cobertura total, ya que iba a ser muy complicado secar este depósito porque obviamente en primer lugar era un depósito gas arriba, en segundo lugar la zona de evacuación ya no tenía permiso de evacuación de aguas, entonces teníamos que concentrarlo en un punto para luego trasladar estas aguas con cisterna, ¿no? A una pequeña planta que se tenía algunos kilómetros aledaños, ¿no? Entonces es importante poder establecer las características, ¿no? ¿Qué es un plan de cierre de minas, no? El plan de cierre de minas básicamente es un conjunto de acciones planificadas para garantizar la estabilidad física y química e hidrológica, en este caso relacionados a la presa de relaves al término de la vía, ¿no? Ahí podemos ver en esa fotito un talud ya conformado, integrado, con vegetación muy similar a la aledaña. Podemos ver en la parte baja, no sé si puedo con mi dedito, no me va a salir ningún puntero, ay, lo siento. Entonces podemos ver, por ejemplo, una estructura de evaluación de filtraciones en la parte baja, en la parte inferior derecha, es una estructura media blanquita de Google a la izquierda, un poquito arriba. Ahí podemos ver una estructura de evaluación de filtraciones, ¿no? Entonces es importante que nuestro monitoreo sea constante, así como fue en la época de operación, también en la época de cierre. Todas las estructuras de monitoreo tienen que ser, valga la redundancia, monitoreadas para evaluar si es que las condiciones aún se mantienen, pues, de este confinamiento del material. Caso del que no se tenga, pues obviamente se van a tener que tomar acciones que permitan evaluar las zonas y poder tomar las previsiones, tal vez con algunas estructuras aledañas, o tomar una reingeniería, no lo sé, o tal vez una evaluación un poco más a detalle, que obviamente permita que las condiciones de cierre sean más sostenibles, ¿no? Ahora, ¿por qué es fundamental el cierre? Pues obviamente para minimizar los riesgos, eso es bastante importante. El cumplimiento de la normativa legal y los compromisos ambientales obviamente es importante porque toda unidad minera o todo operador minero o todo titular minero está obligado al cumplimiento de la normativa. Porque desde que firma un documento que es el estudio de impacto ambiental, desde que toma y asume las obligaciones tanto legales, ¿no? Tanto legales como, digamos, de posicionamiento, ¿no? De poder tomar el yacimiento suyo y poder cogerse a las leyes peruanas, pues obviamente también está tomando que va a cumplir todas las normativas desde el inicio, apertura y también proceso de cierre, ¿no? Reducir los costos de monitoreo, mantenimiento a largo plazo, ¿no? Para optimizar recursos financieros, ¿no? Es importante porque si uno hace bien las cosas, si uno hace una inversión adecuada desde el inicio de la operación, pues obviamente ya durante el proceso de cierre, obviamente los costos asociados a mantenimiento y a la integración y al costo de monitoreo, pues obviamente van a reducirse porque se han tomado las medidas desde el inicio de operación, durante la operación y obviamente durante el cierre, para que su integración sea rápida y de forma amigable, ¿no? Pocas minas hacen eso. Ok. Algunas fases del diseño, siempre es importante tener en toda etapa de diseño, creo, ¿no? Desde que hacemos el diseño de la ingeniería para la presa de relaves, teniendo en cuenta las condiciones geológicas,
los parámetros y criterios de diseño geotécnico de los materiales para construir los diques, para construir las cimentaciones, las estructuras de subdrenaje, ¿no? Las estructuras de drenaje, canales de coronación, la ubicación de la línea de conducción de relave y asimismo la línea de recuperación de aguas, de aguas de embalse, pues obviamente todas estas ingenierías están sujetas a un análisis previo. Asimismo también para el plan de cierre igual, se tiene que plantear el plan a nivel conceptual, como indicaba. En el EIA se hace una mención ya, diagramas, tanto en planta, en sección, en perfil, no en secciones típicas, en perfiles típicos, cómo va a ser el proceso de cierre, los cuales van a ya estar fundamentados durante el proceso de cierre, ¿no? En lo que es la ingeniería detallada, obviamente ya se toman todos estos conceptos y obviamente ya se ponen un poco más a detalle, teniendo en cuenta ya el seccionamiento, el tipo de materiales, si es que van a contener filtros, no van a contener filtros, tuberías de subdrenaje, tipos de geosintéticos que se van a utilizar, características granulométricas de los materiales, las zonas de, digamos, ubicación de los hastiales, ¿no? Cómo van a incluir, cómo van a ser insertados dentro de la roca o dentro del suelo componente, ¿no? Los enclaves que tienen que tener, tipo de características, tipo de monitoreo, toda esa información va a tener que estar en la fase detallada. Y obviamente durante la ejecución, pues obviamente ya la implementación de todas las actividades de cierre que se van a tener, ¿no? Y los monitoreos de poscierre que se van a tener básicamente ya consensuados en el tema ya de cierre, ¿no? En la parte de ingeniería de detalle, pues obviamente también ya las conformaciones finales que se van a dar, el retiro ya de las estructuras, tanto de línea de conducción de relave como la línea de, digamos, de extracción del agua en la zona de embalsamiento, teniendo en cuenta que ya durante este proceso se ha retirado la mayor cantidad de agua. En algunos casos quedan algunas bombas que se llaman manuales o móviles, ¿no? Que van a permitir que, si bien es cierto, por la misma envergadura del depósito, en algunos casos siempre va a haber esta cantidad de agua que se va a mantener, porque obviamente el agua en forma horizontal se mantiene. Entonces, mientras tengan zonas de acumulación de saturación, estas aguas se van a conducir hacia las zonas más bajas y siempre van a tener ese contenido de agua dentro de ellos, ¿no? Hasta que haya el proceso de secado correspondiente. Ya se pueden tomar técnicas, como les digo, en algunos casos algunas perforaciones, habilitar tal vez si es que se puede acceder con excavadoras a hacer algunos empozamientos adicionales, con remoción de relaves que permitan la acumulación en zonas específicas para poder retirarse con bombas móviles, ¿no? En el caso de poder evaluar cuáles son los criterios de diseño que se tienen que tener conceptos bastante claros y específicos. En primer lugar, la estabilidad geotécnica. Todo componente, ya sea depósito de relaves, depósito de desmonte, tajo, todo lo que corresponde a estructuras mineras, obviamente el factor más importante es la estabilidad física. Nosotros podemos controlar la estabilidad geoquímica, la estabilidad hidrológica, la estabilidad ambiental, si ya queremos ser un poco más detallados, pero si la estabilidad física no ha sido controlada, todo eso se va a volver cero, porque una estabilidad física puede llegar al colapso, puede llegar a poder impactar no solamente ambientalmente, sino socialmente, algunas comunidades que estén aledañas, ¿no? Hemos visto ejemplos tales como Brumadinho, Montpol y diferentes problemas que han habido, no solamente con depósito de relave, depósito de desmonte, caídas de material, derrumbes, y obviamente en las cuales están asociadas a eventos geotécnicos que no han sido controlados adecuadamente, ¿no? Entonces es importante que la estabilidad geotécnica sea uno de los procesos más importantes para poder establecer buenas prácticas y poder tener pues que las propiedades de los suelos y de las rocas sean las más adecuadas para poder tener pues una estructura confiable y estable a largo plazo, ¿no? Básicamente teniendo en cuenta que es importante tener todas las estructuras de forma digamos adecuada, ¿no? Con materiales de contención adecuados, ¿no? Con elementos de protección, llámese bermas, llámese plataformas, en ubicaciones adecuadas que permitan que no haya migración de materiales ni deformaciones de estos, pero asimismo también se tienen que prevenir las acumulaciones de agua. Sabemos y hemos visto ya que el efecto de las presiones de poros sobre los cuerpos compactados, ya sea del tema de los diques, ¿no? Ya sea el tema de los diques, de los taludes, hasta del mismo embalse, pueden generar problemas de saturación dentro del depósito de relaves, ¿no?
Lo siento si es que están viendo mi Facebook o algunos WhatsApps que están saliendo, les pido las disculpas del caso. Otro de los casos importantes también es el control de filtraciones o de infiltraciones. Desde el diseño, creo que ya lo hemos conversado en varias oportunidades, debemos implementar todas las estructuras de control para cualquier evento posible que se pueda ver de migración de agua hacia el cuerpo mismo del dique, que va a ser el que va a contener toda la carga y el peso del relave, teniendo en cuenta que durante muchos años, no solamente durante la fase de operación, sino la fase de cierre, va a contener un material saturado. Y sabemos que si este material saturado se va a convertir como un fluido, no como un sólido. Como vayan pasando los años, como vayan pasando el proceso de secado, obviamente se va a estabilizar, se va a consolidar, se va a solidificar este relave, que ya va a permitir que sea un material de menos maleabilidad, es decir, que sea menos deformable, producto de la cantidad de agua que estaba teniendo, y va reduciéndose durante este proceso. Entonces es importante asegurar que todos los componentes, los sistemas de filtración, los drenajes, sean diseñados adecuadamente, ¿no? Tales diques chimenea, diques basales, probablemente algún sistema de estructura de subdrenaje adicional. Una de mis recomendaciones durante la fase de construcción ha sido no seamos muy, que se llama muy, evaluemos de forma consensuada y coloquemos las estructuras necesarias, por más que probablemente en el metrado no esté considerado, pero sí hemos evaluado adecuadamente que son puntos de potenciales saturaciones o de incrementos de saturación o puntos de posibles salidas de agua. Ubiquemos estructuras de subdrenaje de la mejor manera técnica y asimismo asociada con una buena evaluación de riesgos, teniendo en cuenta que el punto que no ha sido controlado con aguas durante el proceso de recrecimiento, crecimiento, puede activarse y pueda generar problemas de socavamiento y liquefacción, problemas de inestabilidad, ¿no? En ese punto, de tal manera que pueda llevar pues a colapsos mayores cuando no se ha tenido una evaluación adecuada, ¿no? Muchas veces yo, en algunos casos he encontrado con ingenieros que si el sistema de subdrenaje dice 2 líneas, ¿por qué 2 líneas coloco? Y es evidente que hay 3 puntos de salida de agua. No, pero el plano dice esto, ¿no? Yo estoy de acuerdo que el plano dice eso, ¿no? Pero el plano tampoco no es la Biblia. Nosotros estamos evaluando y viendo en campo que hay un punto adicional, coloquémosle, evaluémosle, presentemos los documentos de gestión adecuados, un RFI, un FCR, necesarios sustentando, ya sea por incremento de costo, por incremento de cronograma o por una posible evaluación de riesgo, la cual tiene que quedar bien identificada y registrada, tanto para sustento o en el caso que el operador no lo apruebe, pues obviamente queda registrado que se evaluó, se consideró, y obviamente las decisiones sabemos que pues conllevan a tomas de decisiones que muchas veces van a generar consecuencias más adelante. Entonces siempre hay que tener toda nuestra información documentada adecuadamente, técnicamente, ¿no? Con todas las evaluaciones, estudios que se hayan hecho, ¿no? Planos, diagramas, fotografías, esquemas, ¿no? Comunicaciones, todo tiene que dar registrado. ¿Para qué? Para que llegado el momento, que esperemos que nunca llegue, pues obviamente algún tipo de problema que se ve en la zona no tengan pues los respaldos técnicos que se tomaron las medidas en su momento y estas no fueron implementadas, ¿no? Y por último, lo que es la gestión del agua, el manejo básicamente de las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Cuando hablamos de aguas superficiales hablamos de canales de coronación, canales de derivación, puntos de ingreso de agua. En algunos casos, si es que nuestro sistema de depósito de relave está integrado al que se llama al modelamiento, ¿no? Del circuito de traslado de agua que va hacia la planta, básicamente del modelo hidráulico que se tenga, ¿no? Del balance de aguas correspondientes, si estamos viendo que el balance incluye depósito de relaves, planta y tal vez algunas estructuras de almacenamiento temporal, pues obviamente estas tienen que ser evaluadas y detalladas. Toda evaluación de aguas que se tenga, todo manejo de aguas que se tenga, pues obviamente tiene que separar las aguas de no contacto de las aguas de contacto. Y las aguas de contacto tienen que ser la menor y necesaria posible que se tengan que tener, de tal manera que no impacten, pues obviamente al circuito, ya digamos, de aguas de contacto, que es mucho más grande, que estamos hablando de manejo de cuencas, básicamente, ¿no?
En el caso de aguas subterráneas, pues obviamente hay que evaluar las características de las aguas, teniendo en cuenta que estas pueden ingresar materiales contaminantes hacia la calidad de agua del subsuelo, y esto obviamente no lo vamos a ver nosotros, lo van a ver gente más abajo, ¿no? Van a haber impactos en la calidad de agua de algunos manantiales, de puntos de afloramiento de agua, las calidades mismas de los ríos, ¿no? Que obviamente al final van a conllevar a desastres ecológicos y probablemente a eventos que, como vemos en su momento, ya sea Quirubilca, ya sea Moquegua, ya sea Puno, en las cuales no ha habido un control y una responsabilidad de las empresas peruanas, que en su mayoría no tienen pues una cultura de cumplimiento con respecto a la gestión ambiental. Con respecto a los diseños, es importante que las coberturas sean debidamente evaluadas, las características, tipos, los grados de inclinación que se tengan, los tipos de materiales y vegetación que se puedan tener. Hay en algunos casos que hay combinaciones hasta de geosintéticos, ¿no? Para poder contener el material en el cual va a crecer la vegetación, ya llámese geoceldas, geomallas, geomembranas de alta rugosidad, rugosas por ambos lados o por un lado, texturadas por un lado, texturadas por ambos lados. Pues obviamente el objeto de este tipo de estructuras es mitigar o minimizar la segregación o la erosión de los materiales, ¿no? Tanto las coberturas principales como finales, ¿no? Su objetivo es que ya el material final que se contenga, pues obviamente ya tenga pues una durabilidad bastante alta, ¿no? Esto yo creo que en un proceso de cierre se ve un poco más a detalle, ¿no? Básicamente hablando de criterios integrados, ¿no? La rehabilitación ambiental, estabilidad estructural, monitoreo de poscierre, creo que ya eso también ya lo vimos en una diapositiva anterior, pero esto un poco más está enfocado que ya tenemos que evaluar algunos criterios de diseño que obviamente integren las características hasta nivel final, ¿no? Si bien es cierto, el objetivo que se tiene pues es integrar ambientalmente nuestra estructura, llámese el depósito de relaves, pues obviamente va a tener que tener un proceso de evaluación, monitoreo, ¿para qué? Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de nuestro componente a cerrar, ¿no? En el caso del enfoque basado un poco en riesgos, como les indiqué anteriormente, hay que analizar adecuadamente las características de riesgo que se puedan tener, evaluando los impactos y la severidad que ésta pueda tener o la probabilidad, ¿no? ¿Cuál es el impacto, ¿no? ¿Cuál es el efecto que pueda tener el riesgo cuando es evaluado, ¿no? En algunos casos hay que tomar las condiciones más desfavorables que se puedan tener, obviamente basados en datos históricos de la zona o operaciones similares o experiencia de los evaluadores. Conlleva tener un buen análisis del riesgo, ¿no? Del impacto que se pueda tener, de la severidad que ésta puede tener, si es alto, bajo, medio, ¿no? Si es que es probable, poco probable, ¿no? Es importante, como digo, que sea evaluado, y siempre es importante también involucrar a los trabajadores, a los operadores, no solamente a la gente de diseño. Es importante la gente que opera, que siempre esté presente, porque son ellos los que en su momento, básicamente durante la fase de operación, van a vivir con los problemas, o obviamente traen ya algunas lecciones aprendidas de otras operaciones en las cuales hubieron similares características que pueden producir ciertos eventos de riesgo, ¿no? O de accidentabilidades, ya sea con pérdida de producción, esperemos que nunca sea vía humana, puede ser daños ambientales también. Entonces se puede realizar esta evaluación, ¿para qué? Para poder mitigar los riesgos. Ahora, el riesgo no solamente se evalúa, se tienen que tomar las acciones correctivas, evaluar las condiciones en las cuales se puede reducir mediante las diferentes metodologías, ya sea por ingeniería, ya sea por suprimir el riesgo, ya sea ya por último, sabemos que los EPPs es el último, la última de las, digamos, dentro de la escala de la evaluación de control de peligro que podamos tener, pues obviamente se tienen que tomar las mejores decisiones. ¿Para qué? Para el término de esta evaluación, mitigación, toma de decisiones de acciones correctivas, nuevamente se evalúa el riesgo, y los riesgos residuales tienen que ser pues entre aceptables o bajos, o en el peor de los casos moderados, siempre y cuando se tengan las condiciones adecuadas. Obviamente estos no pueden ser altos o muy altos, pues sabemos que hay una alta probabilidad de generar pérdidas que puedan conllevar pues a paralizaciones definitivas de las actividades que se puedan realizar, ¿no? Dentro de los análisis que se puedan tener, dentro de las evaluaciones básicamente, son las fallas geológicas, en algunos casos evaluar algunos modelos geotécnicos,
los análisis probabilísticos que se realicen pues tienen que tener en cuenta algunas fallas críticas, probabilidades de medidas ante sismos, infiltraciones, las lluvias, que justamente creo que en algún momento también pudimos ver que sabemos que durante estas últimas etapas las condiciones climáticas no son las mismas que se pueden sacar por un modelamiento de 30 años, ¿no? Que es lo mínimo que se puede realizar para un modelamiento. Hay características que ya están superando, ¿no? En cantidades, digamos, importantes de generación de caudales, producto de lluvias intensas. Entonces, este tipo de modelamiento tiene que tener una evaluación adicional o secundaria, teniendo en cuenta las precipitaciones medias probables que se puedan tener, ¿no? Y asimismo también hay ya estudios que se vienen realizando, por ejemplo, en el caso de Raura, hubo un estudio adicional que fue de un glacial, y obviamente esto se evaluó con especialistas conocedores de cambios climáticos, ¿no? Básicamente relacionados al cambio climático. Entonces, este tipo de evaluaciones, evaluación de cambio climático, ya tiene que estar asociadas a proyectos de gran envergadura, porque obviamente las características y los impactos y los análisis de riesgo que se puedan tener van a generar pues problemas de mayor escala, ¿no? Si es que estos no son mitigados o evaluados adecuadamente durante el proceso de diseño que se tenga, ¿no? Con respecto a los costos y cronogramas, quiero ver, sí, está bien. Ok, uno de los impactos importantes, y creo que la empresa cuida, es el tema del costo, porque venimos de una evaluación de costos que va desde el inicio de la actividad, ¿no? Desde el inicio de la actividad minera, desde los estudios de prefactibilidad, factibilidad, porque obviamente van a permitir conocer cuáles son los costos asociados para una presa de relaves. No supongamos que para toda la presa de relaves durante el proceso de inversión durante todos los años y el flujo de caja que se ha realizado, supongamos que llega a unos 150 millones, 250 millones, 500 millones, no sabemos, dependiendo de la envergadura, ¿no? En el caso de Huancapetí creo que costó cerca de 40 millones hasta donde estuve, y obviamente estaba fraccionado en diferentes años de 3.5, 4 millones, 4.5 y 7 millones, ¿no? Lo cual para ellos era un dolor de bolsillo totalmente alto. Pero estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Las Bambas, Santa Mina, donde su presa no baja de 100 millones, 150 millones, cada uno de sus recrecimientos, porque obviamente la inversión es grande por la envergadura, la responsabilidad y la cantidad de contención de material que ellos van a tener, pues obviamente estos costos cubren, porque su producción es bastante alta. Entonces, la evaluación es importante que se pueda ver, ¿no? Básicamente en el tema de costos. Ahora, con respecto a lo relacionado al tema de cierre, básicamente el cierre físico se tiene que hacer pues con todos los recursos, movimiento de tierras, estabilidades de taludes, cobertura final de la presa, relaves, obviamente que estén debidamente evaluados para no salir dentro de los costos, ¿no? En el caso de la estabilidad tanto química y el monitoreo que se pueda tener, pues los gastos de tratamiento, de la exhibición de materiales continuos, ¿no? Para asegurar la estabilidad y sostenibilidad. Pues obviamente se tiene que tener las características de los materiales bastante ya evaluados. Por eso digo, durante el proceso del diseño mismo, ya se tienen que evaluar las canteras, los balances de topsoil en el caso que se requiera, los balances de materiales que no son generadores de aguas ácidas también se tienen que tener de manera progresiva. Recuerdo mucho cuando yo estaba trabajando allá en Nacocha, uno de nuestros trabajos que teníamos era el balance de todos los depósitos de topsoil. En función a la evaluación de cierre que ellos tenían, se tenía que hacer la evaluación si se contaba o no se contaba con el topsoil adecuado para el cierre. Y bueno, en muchos casos pues faltaba topsoil, ¿no? Porque obviamente los componentes habían crecido bastante. Entonces se tenía que ver puntos adecuados dentro de la unidad minera en los cuales se podía tener este tipo de material. Se tendría que evaluar no solamente la cantidad y la capacidad, sino las características geoquímicas para poder cumplir con las normas ambientales para la cobertura que se pueda tener, ¿no? Ahora, con respecto al cronograma, el cronograma es bastante importante. En el proceso de cierre se manejan dentro del cronograma para hacer cierre progresivo y el cierre final, ¿no? Entonces es importante que la planificación del cierre, pues obviamente esté debidamente adecuado y la curva S que se genere, pues obviamente sea realista. Una curva S pues, se puede generar evaluando los porcentajes adecuados, características, criterios, algunos juicios de expertos teniendo en cuenta los tiempos que se han evaluado. Pues obviamente no siempre cuando se hace a nivel de diseño son de la forma real, se tienen que realizar de manera
que puedan cumplir características de que al momento de su aplicación la variabilidad o los tiempos de contingencia que se hayan tomado pues sean admisibles dentro de esta evaluación que se hayan hecho, ¿no? Los hitos básicamente en el tema de estabilidad, así como cobertura final y drenaje, ¿no? Pues, son actividades que obviamente nos permitan reducir riesgos, ¿no? Y nos permiten proteger el medio ambiente, ¿no? La curva S facilita el control, la técnica y la comunicación para las partes interesadas, ¿no? Es importante que seamos transparentes, ¿no? En el tiempo y la temporalidad del proceso de cierre, ¿no? Y obviamente durante ya la ejecución o el diseño de la ingeniería que se habla se tienen que tomar las contingencias necesarias, llámese por el tema de holguras, por condiciones climáticas, probablemente tener en cuenta que si durante la construcción, operación han habido algunos eventos, llámese eventos de conflicto social, se tienen que tomar ciertas holguras también para poder cuidarse si en el caso se prevé algún tipo de actividad, ¿no? Que se pueda tener, ¿ok? Con respecto a la integración, bueno, básicamente, obviamente los materiales tienen que ser compatibles, los tipos de suelo, básicamente evitar las erosiones, la selección de las especies tienen que ser las que garanticen la adaptabilidad de las condiciones locales, tienen que ser de la zona, ¿no? Recuerdo en una oportunidad querían plantar eucaliptos, si más no me acuerdo, creo que fue en Yanacocha, tuvo alguien una idea, ya que los eucaliptos en la zona de Porcón habían generado bastante impacto, querían generar también, pero sabemos que si bien es cierto el eucalipto tiene una raíz que no se profundiza, sino se ramifica, un poco la experiencia enseñó que también es un árbol que también favorece, ¿no? A un poco la degradación de suelos, un poco de lo que entendí de ellos. Si tienen mayor conocimiento, tal vez también me puedan indicar y puedan intervenir al respecto. Con respecto a algunos enfoques ya un poco fuera ya del país que han sido utilizados, básicamente dentro de las normativas aplicables, el tema de POSR tiene que ser bastante riguroso. Chile es uno de los pioneros en ello porque obviamente ellos realizan dentro de su normativa, no exigen, no estrictos requisitos para la estabilidad sísmica. Sabemos que Chile es uno de los países con más alta, altos niveles, ¿no? o sismos que se generan por estar bastante cercanos a la línea de fuego, y es un país bastante, pequeño en el sentido que es una franja, ¿no? Hacia la parte sur. Con respecto a los Estados Unidos, sabemos que es uno también de los países que obviamente tiene unos estándares bastante altos que han facilitado a tomar ya algunas regulaciones dentro del Perú que nos ayudan a tomar decisiones de controles más adecuados, teniendo en cuenta que tenemos también una alta tasa de componentes mineros pues que han tenido problemas tanto de fallamiento como de colapso, ¿no? En algunos casos no ha generado pérdidas humanas, pero sí pérdidas ambientales bastante significativas, ¿no? Algunos enfoques técnicos, monitoreo de poscierre, innovaciones tecnológicas. La tecnología ha crecido bastante, ¿no? Implementación de básicamente tecnología de control sísmico, ¿no? Uso de sismógrafos, que se llama estructuras en tiempo real, básicamente de lo que son piezómetros eléctricos, ¿no? Inclinómetros, monitoreo de hitos, ¿no? En tiempo real, aún más el uso de georradares que nos ayudan a permitir evaluar las condiciones en tiempo real para determinar el tiempo preciso del fallamiento, el tiempo que duró la falla, ¿no? La cantidad de movimiento, la aceleración, ¿no? Ya nos permite tomar bastantes informaciones, tener una base de datos para poder realizar pues estudios más adecuados con respecto a materiales similares y condiciones similares para que estas no se puedan presentar durante el proceso. Ahora, los métodos de revegetación, un poco viendo el tema de la estabilización, tenemos diferentes tipos de métodos que se realizan, ¿no? Básicamente el tema de la hidrosiembra, algunas plantaciones, ¿no? Básicamente lo que se utiliza es la plantación directa, que es la utilización pues, de personal para colocar cada uno de los plantones de forma manual, ¿no? Esto permite pues, un mayor control de las especies que se van a utilizar, de las áreas críticas. Hay una interacción entre hombre y la planta más directa también, ¿no? Si bien es cierto, es un proceso más lento, pero requiere mayor mano de obra, ¿no? Con respecto a una de las desventajas que tiene, ¿no? En el caso de la hidrosiembra, una de las ventajas que tiene es algo rápido, es una cobertura rápida en áreas extensas, pero las desventajas que básicamente las especies no siempre son las seleccionadas y obviamente pues en algunos casos no generan el impacto que uno requiere, ¿no? Entonces, aparte de que también es de costos bastante elevados, ¿no?
Dentro de las ventajas que tiene es una cobertura rápida, ¿no? Es un mezclo de semilla, fertilizante, diferentes tipos ya de manejo previo que se tiene para que estas puedan crecer adecuadamente, ¿no? La preparación del suelo es importante. Como les indicaba, ¿no? Tenemos depósitos y durante el proceso de construcción del depósito, de los componentes mineros siempre, y creo que ya es norma dentro de todas las unidades mineras, guardar el topsoil, porque sabemos que esto va a ser un componente o un material que se va a utilizar en los procesos de cierre. El concepto ya está dado, desde la implementación del estudio de impacto ambiental, desde la elaboración de todos los estudios básicos, ¿no? Manejar el tipo y cantidad de material orgánico que va a cubrir estos componentes es bastante importante para que el tipo de material que sea removido sea colocado adecuadamente. Ahora, un poco yendo a la realidad ya, este tipo de material siempre va a pasar por un proceso de manejo, de doble manejo, de triple manejo, que ya durante estos procesos este material va perdiendo su integridad, en el sentido que se va a contaminar con diferentes tipos de materiales que muchas veces, como indicaba, en su concentración o en su ubicación pueden cambiar hasta el pH del tipo de material, y esto conlleva, pese a que los materiales al momento de integrar al medio ambiente pues ya sean de difícil accesibilidad y obviamente no generen los objetivos pues de poder que tanto la vida de las plantas puedan crecer, ¿no? Porque ya tienen condiciones diferentes de las cuales fueron extraídas, ¿no? Incorporación de material orgánico, básicamente relacionado a que el suelo pues se tiene que tener un manejo adicional, ya como indicaba, en algunos casos para poder mitigar ello se coloca o se hace algunas mezclas, ya sea con cal o con roca caliza, para que poco a poco este material se pueda neutralizar, ¿no? Y asimismo también se pueden utilizar algunos tipos de químicos, ¿no? Que puedan también ayudar, ¿no? A como fertilizantes para poder el crecimiento de las plantas que se puedan haber, ¿no? Las plantas nativas son importantes, la ventaja, por ejemplo, del lichu, ¿no? Y la totora. Son dos tipos de materiales bastante comunes en la sierra, ¿no? Básicamente me llamó un poco más bastante la atención la totora, porque sí la manejé en Huaraz para poder reducir la cantidad, digamos, de contenido de metales pesados dentro de un canal que sí pasaba por un depósito de relave si no había forma, y esta descargaba pues en el río Santa. Una de las ideas que tuvimos, un poco basados en las experiencias de algunos biólogos, de poder utilizar pues estas totoras para poder reducir. Con el tiempo logramos al menos reducir en algunos puntos el contenido metálico, no en todo, pero nos sirvió de medida de mitigación. Y hay que tener un control bastante adecuado de la generación de sedimentos, también asimismo las máximas avenidas que puedan haber, porque pueden deteriorar, porque es una especie digamos, de herbario que se hace, o que se llama de zona de plantación, bastante delicada, ya que un incremento de material, supongamos de relave, otro tipo de material, puede generar que estas mismas plantas nuevamente mueran, ¿no? Porque obviamente tampoco le vamos a meter metales en cantidades, ¿no? Sino mucho depende del equilibrio natural que estas tengan, ¿no? Así mismo, cuando estuve este último tiempo en Florencia Tucaria y Moquegua, también vi en una zona de geomembrana donde, digamos, naturalmente, ¿no? Una planta tipo arbusto había crecido dentro del canal de geomembrana, y en la parte, digamos, aguas arriba, digámoslo así, había las aguas eran color bien rojizas. Y cuando estas salían ya por el proceso de estas plantas, que aproximadamente eran unos 30 o 40 metros, salían unas aguas un poco más clarificadas, entre naranjado claro y un poco más clarificado. Entonces, un poco ayuda a entender de que la misma vegetación y la misma naturaleza genera procesos de reducción, y que estas mismas plantas sirven como filtros naturales. Claro que estamos hablando pues de medios pasivos para caudales bastante bajos. Cuando los caudales son bastante altos, pues obviamente este tipo de utilización de este tipo de plantas va a ser bastante... No va a dar los objetivos necesarios. Entonces es importante que estas plantas nativas, al utilizar, pues obviamente generen esos impactos de reducción, de generación de aguas ácidas o impactos ambientales hacia la parte externa que se puedan tener, ¿no? El uso de geomallas, de terrazas para poder fortalecer los suelos, como indicaba. En algunos casos ya los depósitos, pues obviamente por la misma estructura,
no van a tener pues el 2.5 en 1, el 3 en 1 que uno requiere. Entonces, para poder obtener las mismas condiciones de resistencia de los taludes, durante el proceso de construcción se echa mano pues de algunas elementos, ¿no? Tanto geosintéticos, y él llama geomallas, geomantas, ¿no? Algunos geotextiles que nos van a permitir durante el proceso de construcción poder estabilizar los suelos, y asimismo también durante el proceso de implementación de algunas terrazas, las cuales van a ser utilizadas como zonas de revegetación, también van a permitir ello, ¿no? Como podemos ver en las imágenes que están al costado, ¿no? Algunas zanjas de filtración, siempre y cuando el material en la cual se va a filtrar, pues obviamente sea un medio rocoso que va a transferir las aguas hacia toda esta estructura drenante, y estas van a llegar pues en el caso de que sean aguas tratadas, a un cuerpo drenante, a un cuerpo de agua natural, o en el caso que te iría pues a una estructura de contención y llevar pues hacia tratamiento, dependiendo del tipo de calidad de agua, ¿no? Entonces es importante el uso también de estructuras drenantes, como se puede ver. El famoso dren francés, que creo que se utiliza en la mayoría de construcciones para poder evacuar, digamos, rezagos de algunas filtraciones que probablemente mediante tuberías o alguna ingeniería un poco más detallada no ha podido ser captada. Pues se construyó un dren francés, y con eso sabemos que por algún medio, de alguna forma, va a entrar ese dren francés y va a salir. ¿Cómo? Ya es un poco, entra a tallar el juicio de expertos, ¿no? Cómo se puede ubicar en su mayoría de casos. Otros casos sí son evaluados, sustentados, teniendo en cuenta flujos de agua, ¿no? Pero bueno, en su mayoría, al menos que ya cuando ya un sistema de subdrenaje aún no puede cubrir, ¿no? Construir un dren francés de cierta profundidad nos va a ayudar a mitigar o reducir la cantidad de agua que un poco dentro de mi experiencia he podido utilizar, ¿no? Básicamente, con respecto a las coberturas finales, es importante la colocación de algunas arcillas compactadas para poder separar las áreas, ¿no? De las aguas, de las zonas que queremos. En la zona de cierre, llámese un depósito, un talud en el cual hay material generador de aguas ácidas. Si hay opción de utilizar materiales de suelo de baja permeabilidad, es lo más factible. El suelo es mucho más amigable que utilizar geosintéticos, ya que los geosintéticos, aparte de su costo, también necesitan algunas condiciones de adaptabilidad a la zona, ya sea perfilado, anclajes, taludes adecuados, utilización de algunos aditamentos adicionales, llámese un geotextil, geomembrana, geomalla, geonet, ¿no? O geocelda, para recién poder colocar el topsoil. Entonces, miramos la cantidad de capas que, viéndolo desde el punto de vista económico, pues obviamente son bastante altos, ¿no? Mientras que utilizar, pues dependiendo también de la ubicación de la cantera, ¿no? Un material de baja, llámese un soliner o una arcilla cercana, que permita pues reducir el impacto de ingreso de aguas hacia la zona para poder generar algunas aguas subterráneas adicionales, ¿no? La utilización de algunos humedales, ¿no? Llámese humedales artificiales, como les decía, nos permiten poder reducir la cantidad de agua, ¿no? Esto sí es un poco que apliqué, digamos, de otra manera, ¿no? Teniendo en cuenta que colocamos en la parte baja material rocoso, un poco de suelo, para que los totoras puedan crecer. Pero sí existen técnicas de utilización de materiales filtrantes, suelos adecuados, vegetación que mediante las raíces y también los mismos cuerpos, tallas de las aguas, van a permitir la reducción de generación de impactos ambientales adicionales. Son sistemas de control o sistemas de tratamiento de aguas, digamos, artesanales, pero que obviamente son para caudales bastante pequeños. Ok, algunos modelos de revegetación, eso básicamente es en aquí, ¿no? Pero miento, este es el depósito de San José. Me acordé, el depósito Topsoil de San José, uno de los depósitos más antiguos que Yanacocha pudo realizar, y ya durante los años pues se evidenció un favorable integración hacia el medio ambiente con técnicas que se habían actualizado en su momento, ¿no? Básicamente con respecto al control de erosión, ¿no? Se aumentó nuevamente la integración, obviamente comenzaron a aparecer pues ya ciertas especies naturales de la zona que se integraban hacia el medio ambiente, ¿no? Y obviamente pues da un impacto social bastante adecuado hacia la zona. Claro, en algunos casos un poco, sabemos que la zona es un poco conflictiva socialmente, en el sentido de poder tener la adaptabilidad y la aceptabilidad con respecto a las unidades mineras, que ya son otros factores, ¿no?
Uso de monitoreos, en el caso en el tema de revegetación, ya teniendo en cuenta las tecnologías adecuadas, se pueden hacer pues levantamientos con drones para evaluar las condiciones en las zonas, las áreas en las cuales la vegetación pues obviamente ha sido aceptada y en algunos casos que requieren algunos tratamientos adecuados, nos permiten sectorizar de manera adecuada y tomar decisiones más adecuadas, pues teniendo imágenes, digamos, más digamos, viables, ¿no? Llámese, pues, de alturas considerables que nos permitan tomar decisiones de puntos específicos, ¿no? Que en el caso de no tenerlas, pues vamos a tener que optar por algunos levantamientos, algunas observaciones que en su mayoría no son muy precisos, son muy claros, que nos van a permitir tomar este tipo de información que se requiera, ¿no? La frecuencia de monitoreo es importante, ¿no? Y si llamamos ya un proceso de cierre, pues obviamente el monitoreo tiene que ser permanente. Llámese del inicio de ello, puede ser pues tal vez semanal, interdiario, dependiendo de la criticidad, ya sea en tema de taludes, zonas de ubicaciones de filtros en las cuales sabemos que las calidades de agua no van a cambiar muy rápidamente, pueden ser de manera extensiva. En zonas donde sí realmente vamos a monitorear el crecimiento de las plantas, el espesor del topsoil pues puede ser más recurrente, llegando semanalmente o tal vez un poco más cercano, ¿no? Hasta este punto, ¿alguna consulta, queja? ¿Están ahí o ya se fueron? Todo claro. Muchas gracias, muchachos. Sí se notan las diapositivas, ¿no? Sí, se ve. Ya, ok. Igualmente se las voy a pasar para que se las pasen por, que se llama por WhatsApp, el PDFs. Igual entiendo que en un par de días, en lo mucho, deberían tenerlo ya en su aula virtual para que puedan descargarlo. Ya todas estas clases, la de mañana, ya están dentro de su aula, de donde yo coloco. Y también están los materiales adicionales, ¿no? Que un poquito les puede ayudar a entender esto, ¿no? Y tal vez un poco incrementar también el conocimiento con respecto a esta parte que es bastante importante en el tema de cierre de depósitos de relaves, que es bastante importante, ¿no? Y bueno, la cobertura vegetal que estábamos indicando, básicamente algunos indicadores claves, ¿no? El espesor de vegetación, la cantidad de vegetación, la estabilidad del terreno, la calidad de agua son indicadores de que obviamente el trabajo de revegetación o el trabajo de cierre ha sido adecuado. ¿Cómo se hace ello? Pues obviamente haciendo muestreo progresivos, evaluando la calidad de las aguas. Uno de los parámetros importantes es el pH y la conductibilidad, básicamente para poder determinar la concentración de metales pesados que se puedan tener, ¿no? La conductividad rápida, se utiliza equipos los cuales nos permiten identificar, ¿no? la cantidad de energía que fluye dentro de esa agua y nos permite determinar dentro de los parámetros la cantidad de metales que puedan tener, y obviamente con una evaluación química ya más adecuada se puede evaluar las cantidades de diferentes tipos de elementos que obviamente son característicos, ya sea el arsénico, el cadmio, ¿no? El boro, diferentes tipos de elementos químicos que nos van a poder permitir si es que estamos dentro de los límites máximos permisibles o estamos cumpliendo con los ECAs correspondientes, ¿no? Corresponde la estabilidad, pues obviamente ya se ve una estructura bastante integrada hacia el medio ambiente, donde la cual no identificamos zonas de deformaciones o zonas de agrietamiento, ¿no? O zonas de pérdida de suelo orgánico, y esto va a permitir pues que como indicador, teniendo en cuenta pues hablando en tema de porcentajes de cantidad de efectividad, nos va a permitir que este tipo de características sean las más adecuadas, ¿ok? Dentro de los estudios que se tienen que realizar, sabemos que durante el proceso de evaluación que se tenga las evaluaciones o sea, en el MIN, en este caso que es el ente fiscalizador, ¿no? Y también hasta que el proceso de cierre, digamos, en el sentido de, digamos, la parte del MINEM, ¿no? Siempre se va a tener que presentar pues, los estudios de estabilidad hasta el término de ellos, ¿no? Entonces, se tienen que evaluar los materiales, las condiciones. ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok. Y algunos modelos que se tienen que implementar, las condiciones no van a cambiar. Lo que sí puede cambiar pueden ser los niveles de agua, que pueden evaluarse de acuerdo a los piezómetros que se tengan. Tal vez se pueden implementar algunos piezómetros adicionales luego ya del cierre correspondiente para poder evaluar
cómo va reduciéndose la cantidad de agua en el caso de que se reduzca, en el caso de que no se reduzca, pues obviamente evaluar cuáles son las condiciones que se puedan tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que en algún momento creo que les comenté, un depósito de relaves básicamente en la zona la zona de almacenamiento puede tardar hasta 90, 100 años en perder la cantidad de agua, entonces obviamente vamos a ver que va a ser bastante lento esta reducción de agua. Pero se puede ayudar en algunas estructuras, ¿no? Como sistemas de bombeo tubulares, ¿no? Que pueden, ¿no? Tampoco no garantiza, pues, un secado rápido, ¿no? Pues obviamente depende de la naturaleza del relave, el espesor, la granulometría del relave, va a depender mucho de la pérdida de agua que se pueda tener, ¿no? Ok, indicadores socioeconómicos, ¿no? La percepción, básicamente la percepción comunitaria va a ser bastante importante. Es un poco ambiguo en el sentido de que muchas veces la población se ha adaptado bastante a la operación minera, que dentro ya del marco del cierre, pues obviamente va a querer que siempre estas condiciones se mantengan, ¿no? Y es un poco complicado porque obviamente ya no se está en etapa de operación, al contrario, se está en etapa de cierre, donde los profesionales que están en la zona solamente garantizan de que la unidad minera y que los componentes pues obviamente se integren al medio ambiente, ¿no? La reintegración de las tierras es importante, ¿no? Básicamente con el tema de reaprovechamiento que estas puedan tener tanto para la actividad agrícola como ganadera, y se puede fomentar también la parte recreacional, teniendo en cuenta que se pueden desarrollar proyectos sostenibles con una alta evaluación de los riesgos, teniendo en cuenta que los componentes a los cuales se realizan son componentes mineros y que tienen ciertas susceptibilidades en el caso de que no están sometidos pues, a altas cargas, altas deformaciones, incrementos de agua, socavamientos de las coberturas de cierre, ¿no? Eso tiene que estar bastante prevalente, ¿no? Ok. En el caso de algunos métodos de monitoreo, sabemos las imágenes satelitales nos van a indicar cómo están las condiciones de adaptabilidad del suelo, ¿no? Muchas veces un poco al ras del suelo o de algunas alturas no significativas no nos permiten tener pues una observación clara, y ahora el Google Earth pues una herramienta bastante manejable, adaptativa, si bien en algunos casos la información son de muchos años atrás, pero al menos nos da una visión de acuerdo a las actualizaciones que se tenga, y creo que también existe servicios de pago en las cuales las fotos se las pueden tener de forma inmediata, ¿no? En el caso de que uno pueda optar por un sistema de drones, sabemos que los drones también nos permiten tener información un poco más precisa, más real, no solamente en modelos bidimensionales, sino en modelos tridimensionales, que nos van a permitir a poder optar algún seccionamiento de la zona, poder evaluar alguna deformación, características, coloración, diferentes formas que podemos utilizar la información. Los análisis químicos de los materiales nos van a permitir también poder establecer si las condiciones de cierre químico son los más adecuados, si se han optado con materiales tanto de cobertura como vegetación que están permitiendo la integración y la neutralización de los componentes químicos, ¿no? Y obviamente pues, la frecuencia se tiene que establecer de acuerdo a la evaluación que se haya considerado desde el inicio de sus instrumentos de gestión ambiental. Esto pueden ser tal vez de forma trimestral, ¿no? En algunos casos lo hacen después de 2 años, dependiendo mucho de las condiciones que se hayan establecido en los periodos de cierre que se han establecido, ¿no? Acá tenemos algunos cuadros de indicadores: cobertura vegetal, estabilidad de terreno, calidad de agua, el tema de la biodiversidad, la gestión hídrica es importante, ¿no? Como ejemplos que podemos tener, en el caso de la cobertura se puede hacer una evaluación satelital cada 3 meses. En la estabilidad del terreno, si las zonas no requieren evaluaciones por no presentar ningún tipo de alteración durante las visitas mensuales, inspecciones mensuales, esta evaluación se puede realizar anualmente, pero es muy importante que la información sea evaluada adecuadamente pues por profesionales, ya llámese ingenieros geotecnistas, que puedan sustentar este tipo de análisis y la periodicidad que se puede tener para ello, ¿no? La calidad de agua de forma trimestral, la evaluación de la biodiversidad depende mucho también de las condiciones biológicas y de adaptabilidad que estas se pueden presentar. Estas pueden ser semestral, ¿no? Se puede ver de forma semestral. Algunas evaluaciones de suelo semestral, gestión hídrica semestral. Estos son modelos y ejemplos. El tiempo y la temporalidad va a depender de cómo haya establecido cada unidad minera, ¿no?
Los responsables que van a tener en cuenta, pues obviamente mucho depende de los equipos que se tengan ya designados en la zona, ¿no? Ya sean equipos técnicos y equipos ambientales que en su mayoría ya van un poco más relacionados a los indicadores ambientales para poder establecer si es que estos son integrados adecuadamente, ¿no? Por último, vamos a ver el marco normativo. El marco normativo, como vemos, es un marco que nos va a establecer las condiciones para poder nosotros realizar todas las estrategias, ¿no? Básicamente relacionadas a los cierres de minas, del cierre de minas aceptado. Y lo primero que tenemos que evaluar es cuáles son las condiciones que el mismo ministerio o el Ministerio de Energía y Minas, por la Dirección General de Asuntos Ambientales, quien va a autorizar o va a dar, digamos, ya el documento de aprobación del plan de cierre de minas, tiene sus tiempos correspondientes para la evaluación, ¿no? Básicamente la aprobación de los estudios de exploración, la aprobación del plan de cierre de minas, que en su mayoría casi son 6 meses. No, ahorita no lo veo bien. Incluye estimación. Ah, ya, claro, estos son lo que incluye. Pero la temporalidad, acá está. 2 investigaciones detalladas en sitio y estimaciones de 1 a 3 años. Diseño de cierre, 2 años me parece, 2 o 3 años dice. Este no es el que está actualizado, pero bueno, lo tomé como modelo porque obviamente y acá nos establecen los criterios de cierre que se tienen que tener, ¿no? En el caso de la construcción, en el caso de la operación, ¿no? El tema de mantenimiento tiene que estar también adecuado y el tema de poscierre, que en su mayoría son como mínimo 5 años, ¿no? Entonces, y obviamente ya al término del poscierre está de 1 a 5 años el desmantelamiento y cierre de sitio, y lo que es la situación posterior al cierre dice a perpetuidad. Obviamente ya esto se tiene que tener en cuenta, que la evaluación ya se debe tener ciertos marcos normativos pero se tiene que tener toda una estrategia de evaluación a cómo se va a llevar más adelante a perpetuidad. Si bien es cierto, se obtiene un certificado de aprobación, pero igual la responsabilidad del cierre del depósito siempre va a ser permanente dure este proceso, ¿no? En el caso relacionado a la Ley General del Ambiente, ¿no? Básicamente las obligaciones del poscierre van vinculados a la recuperación, ¿no? La funcionalidad ecológica mediante la reforestación, la rehabilitación del suelo, la minimización de los impactos residuales. Hay que tener en cuenta que siempre vamos a tener impactos, y lo que se tiene que realizar es que toda la evaluación de riesgos y las actividades a realizar, a poder minimizar y mitigar, tienen que llegar a ser sostenibles, es decir, que los impactos sean mínimos y no significativos para los cambios que se puedan producir en el medio ambiente, ¿no? Las garantías financieras siempre, va a ser un dolor de cabeza para el operador minero, porque obviamente tiene que dejar algo a cuenta para garantizar el cumplimiento, pero esta garantía solamente es el 10% de la inversión total. O sea, algunos operadores mineros, ¿no?, que actualmente han realizado, pues, ya que me ejecuten, porque al final hacer el cierre de mina va a costar mucho más. Entonces, ese tipo de respuestas, pues obviamente están echando por suelo toda la responsabilidad que otras empresas han ganado a pulso, haciendo inversiones adecuadas y haciendo cierres correspondientes, pues obviamente generan ya digamos, el desacuerdo con las comunidades, porque obviamente son las que van a estar impactadas ambientalmente, cada una de sus comunidades, y obviamente van a generar problemas que actualmente estamos viendo en diferentes partes del Perú, ¿no? El impacto social, ¿no? Las participaciones la participación social en todas las etapas del proyecto fomenta la inclusión y garantiza la transparencia y fortalece las relaciones entre las comunidades y la gestión de cierre, ¿no? La comunidad siempre va a estar permanente desde la apertura, porque obviamente es el que nos va a permitir que dentro de su entorno comunitario se forme parte de la actividad económica, de la actividad que relaciona directamente tanto las personas como el operador, ¿no?, a realizar diferentes tipos de convenios, digamos, intercambios comerciales, intercambio también de servicios, que obviamente le van a generar, para ambos casos van a ser de beneficio, porque son directamente relacionados hasta el proceso de cierre que se tiene que llevar, ¿no? Ya, estamos hablando de lo mismo. Ok. La documentación requerida, ¿no? Básicamente todo lo que corresponde a la cosa, todo está relacionado al estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es el documento madre.
es la partida de nacimiento de toda operación minera. El estudio de impacto ambiental, la resolución de aprobación, el informe de aprobación y el documento son las partidas de nacimiento de toda operación minera. De esto ya nace los planes de cierre de minas, de esto ya nace los instrumentos técnicos mineros para la construcción, la ingeniería de detalle, las autorizaciones de funcionamiento, las autorizaciones de funcionamiento de cada uno de los componentes nacen desde este documento. Entonces es importante que toda la información esté debidamente salvaguardada, relacionada, tanto en costo como en tiempo. Los costos tienen que ser adecuados a lo que desde el inicio se ha tenido, porque también el estudio de impacto ambiental está relacionado al costo del proyecto, al costo de construcción, al costo de operación y también al costo de cierre. El cronograma tanto de implementación, de construcción, de operación y de cierre también está dentro de este documento, ¿no? Entonces todos los procesos de aprobación siempre van a pasar tanto por el SENACE en este caso para lo que es certificación ambiental y por el MINER para las aprobaciones básicamente correspondiente a la aprobación técnica, ¿no? En este caso relacionado al plan de cierre, ¿no? Y asimismo también la revisión de información de análisis de viabilidad económica ambiental asegurando la sostenibilidad efectiva para las medidas de las propuestas. Correcto, esto es importante porque esto está relacionado a toda la normativa que establece todos los lineamientos para que el plan de cierre de minas sea el adecuado y cumpla las características correspondientes. Ahora, se nos viene un nuevo plan que creo que en el mes de marzo va a ser aprobado con un nuevo reglamento que obviamente ya pone medidas más drásticas a los operadores que incumplan su proceso de cierre y que obviamente esto ya lleva un poco más allá a la vía penal, a la vía judicial, no solamente las gerencias, de las superintendencias, personas responsables, sino también a los cuerpos directivos, ¿no?, de cada empresa, que obviamente son las que al final van a tomar las decisiones finales del proceso de cierre, ¿no? Algunas comparaciones de la normativa. Sabemos que la chilena siempre va a ser la más, digamos, rigurosa, en el sentido de que han tenido muchos más problemas. En el caso peruano, obviamente hay diferentes posiciones, ya que son estudios o reglamentación nueva que poco a poco ha ido creciendo. Si bien es cierto, el primero pasa del 2005, no, el 97, y de ahí pasó el 2005, y están yendo con diferentes actualizaciones que al final van a conllevar a tener una documentación más, una normatividad más estricta, ¿no? El caso de Estados Unidos, pues obviamente por sus estándares que maneja, pues obviamente están regidas también por las bolsas de valores, por temas que obviamente van relacionados a aspectos de inversión, aspectos económicos, ¿no?, que tienen que estar evaluados, y de tal manera que tienen que cumplir todas las normatividades internacionales, ¿no? En el caso de los monitoreos, es obligatorio que durante el post-cierre el monitoreo sea el más estricto, mucho más que durante la fase de operación. ¿Por qué? Porque va a permitir evaluar de forma más detallada ya el comportamiento, enfocándose ya a una evaluación a largo plazo. La data que se genere tiene que estar siempre, digamos, evaluada y, digamos, comparada con las fases iniciales del proyecto, las fases de operación del proyecto y obviamente en este caso la fase final del proyecto. Es por eso que, como les indicaba, cuando vimos todo lo que era el tema de instrumentación, entre mayor información tenemos, se puede evaluar la periodicidad de los periodos, básicamente de máximas avenidas, en el caso de lluvias, y también en época seca, ¿no? Entonces vemos los comportamientos de flujo en todos los componentes, y en este caso en el depósito de relaves, cuál es el comportamiento de las aguas en el caso de que se tenga algún contacto con aguas subterráneas, o en el caso de que se tengan estructuras de filtro que van directamente a la recuperación de agua. Podemos evaluar cuáles son la variación de niveles que se puedan tener y cómo va a disminuir la cantidad de agua, y obviamente el objetivo que se tiene es solamente dejar el material sólido al respecto, ¿no? Haciendo un poco ya de resumen, este capítulo básicamente está enfocado, ¿no?, a los lineamientos básicamente de los procesos de cierre y de rehabilitación, ¿no?, teniendo en cuenta que se tienen que tomar todas las normativas vigentes, evaluar las metodologías de cierre básicamente relacionados a estándares de revegetación y control de erosión, poder tener un adecuado gestión de recursos, ¿no?, de tal manera que todos los materiales utilizados en volúmenes, en cantidades, sean las establecidas dentro de los cronogramas, dentro de los análisis de costos, dentro de
las especificaciones que se hayan tenido para poder hacer un cierre adecuado, ¿no? El monitoreo, control y seguimiento es el que se requiere para poder tener, pues, que la gestión básicamente del control y la gestión del cierre de un depósito de relaves durante el proceso que dure el control de ello sea el más adecuado y permita demostrar que la estructura es estable en toda su vida útil y asimismo también el proceso de cierre, ¿no? En los presupuestos, algunos desafíos que podemos tener básicamente, la falta de recursos a largo plazo y las dificultades de implementación. Básicamente esto es de una planificación tradicional. Con respecto a una planificación moderna, obviamente la complejidad de la entregación de las acciones a largo plazo y la adaptabilidad de cambios del clima. Hay que tener en cuenta que las condiciones climáticas de cambios que se vienen realizando pueden impactar en la ingeniería que en su momento haya sido diseñada. Es por eso que durante el proceso ya de implementación se tiene que hacer una evaluación de la ingeniería y en el caso poder utilizar algunas metodologías que conduzcan a reforzar la seguridad del depósito de relaves, ¿no? Ok. No sé si tienen preguntas al respecto. Creo que corrí un poquito más de lo debido a que estaba chiquito acá en mi celular, pero espero haber podido abordar todo lo necesario con respecto a la rehabilitación. La próxima clase que va a ser pasado mañana ya vamos a concentrarnos un poco más en la parte ya de cierre en sí, ya de algunas consideraciones relacionadas ya al manejo mismo de las estructuras, básicamente en el tema del dique y también del vaso. ¿Ok? ¿Alguna consulta al respecto? No, profesor, claro. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Igualmente la disculpa del caso, como tuve una falla acá con la Lato, pero creo que sí he podido ser un poquito claro con la información que tengo acá. Espero, con la poca batería que tenía, pude ver que sí se notaba. Caso contrario, cuando tengan la información va a estar bastante clara, precisa y también el material de consulta que ustedes tengan les va a poder fortalecer. Sin otro particular, les agradezco bastante y nuevamente, como indico, las disculpas del caso y nos estaríamos viendo en la próxima clase. Por favor, alguien que comparta la lista, no la tengo a la mano. Ahorita ya estoy sin laptop, pero entiendo que por ahí tienen la lista. Ya por acá me piden compartir. Gracias, Raulito. Gracias por compartir la lista. También voy a poner mi nombre. Hasta la siguiente clase. Muchas gracias, señores.